Bienvenidos a Latitud Ecuatorial. Es una alegría inmensa conectarnos con ustedes en un nuevo programa. Esta semana el orgullo sigue brillando en lo más alto. En nuestras últimas semanas, nuestros compatriotas han puesto en alto el nombre del Ecuador en cada rincón del planeta. Hemos sido testigos de estos inmensos acontecimientos y vemos cómo la dedicación y el talento sigue brillando en otras latitudes. Empecemos desde el ámbito gastronómico. Los platos ganadores de la Feria Raíces 2025 dieron al sándwich de chancho la estrella culinaria de oro. Para el café de Pepe, el manizado, que también obtuvo una estrella de plata. Y con su plato, el bolón pelucón, ganó el tercer lugar de la estrella culinaria de bronce. En el marco de las fiestas julianas y el feriado en Guayaquil, se logró un récord Guinness de vender 50.000 hamburguesas en tan solo 8 horas. Estas son las mejores hamburguesas del Ecuador ganadoras del Burger Show 2025. La tradicional, Smash, de autor revelación, y cualquiera de ellas puedes probarlas, ya sea en Quito, Guayaquil, San Borondón y Portoviejo. Ciertamente la gastronomía ecuatoriana brilla por lo alto. Y ahora vamos a pasar al helado ecuatoriano. El helado de paila entró al top 50 de los mejores postres congelados del mundo. Según el ranking Test Atlas de julio de 2025, el helado de paila ecuatoriano se ubica en el puesto 39 tras alcanzar una puntuación de 4 estrellas. Por otro lado, en los deportes, en Dinamarca, el ecuatoriano Tomás Tapia, con tan solo 8 años de edad, logró el Campeonato Mundial de BMX. Este triunfo es particularmente significativo, ya que es el primer título mundial en la categoría de 8 años para Ecuador. Su destacada actuación a la final, donde superó a Australia y Estados Unidos, ha sido elogiada con toda la velocidad, técnica y determinación que caracteriza a este gran exponente. Así que quédense con nosotros, porque esto es Latitud Ecuatorial. Y hoy tenemos un programa cargado de orgullo, emoción y perspectivas claves. El día de hoy tengo el gusto de poder recibir a un invitado muy especial en Latitud Ecuatorial, un activista comunitario, líder y también activista por los derechos de los migrantes. Ron Bautista es un líder comunitario impulsado por experiencias personales como inmigrante indocumentado. Combina su trabajo en marketing social con una carrera de activismo enfocada en justicia social, seguridad vial, derechos de inquilinos y el fortalecimiento comunitario en Hoboken y Jersey City. Ha buscado cargos públicos para llevar estas prioridades a la política local, aunque no ha logrado ser electo hasta ahora. Profesional de marketing con experiencia como ejecutivo en JP Morgan Chase y Emblem Health, con enfoque en campañas multiculturales y comunidades desatendidas. Hoy, en Latitud Ecuatorial, tenemos el honor de recibir al señor Ron Bautista. Bienvenido, Ron. Es un gusto tenerte aquí en el programa. Gracias por la bienvenida. Ron, un guayaquileño y ecuatoriano de corazón. Ron, cuéntame, ¿cómo fue tu infancia en Guayaquil? Bueno, fue linda, con muchas amistades. Yo crecí en los bloques al frente del Centro Cívico, a 2 cuadras del Estadio Capuel, aunque yo soy barcelonista. Pero con muchas amistades, mucha familia. Mi papá era oriundo de Salinas, de la playa. Entonces nos íbamos siempre los fines de semana a visitar a mi abuela. Sí, más que todo en familia, educándonos. El fútbol era lo principal. Llegué a los Estados Unidos a los 12 años, entonces es un poco diferente porque era como tener un pie aquí y un pie allá cuando es el tema de la infancia. ¿Y qué fue lo que te hizo migrar a los Estados Unidos? Bueno, como muchos, en el 99, la crisis bancaria, la crisis política, eso fue realmente lo que en mi casa siempre el tema era la política. Mi papá nunca fue político, pero él siempre me educó, ¿no? Con él leíamos los periódicos juntos y él era el que me explicaba siempre el impacto que tiene la política en el día a día de todos nosotros. Entonces, cuando tuvimos que emigrar por aquella crisis, yo sabía que o me frustraba o me activaba y por eso fue que siempre estuve enfocado en eso. ¿Cómo fue comenzar de nuevo en un país diferente y con un idioma totalmente diferente? Bueno, yo siempre recomiendo el entrar en esa educación del lenguaje
que es o nadas o te ahogas, porque llegué acá y felizmente uno siempre migra a donde está la familia, ¿no? Si es que es posible. Son los lazos que siempre nos conectan, en tu caso sí, más aún, ¿no? Sí, entonces yo llegué a Hoboken porque mi tía, la hermana de mi mamá vivía ahí ya, tenía primas allá, pero también tenía tíos y primos en Jersey City. Y uno de mis tíos me metió en la escuela donde estaban sus hijos, en Jersey City, para el 8º grado. Y en ese año aprendí inglés, afortunadamente, y eso me dio las bases para poder entrar al high school y poder desenvolverme en ese lado. Sin embargo, era muy complicado porque yo fui indocumentado 11 años. Tuve la fortuna de que tuve un camino hacia la ciudadanía. Soy ciudadano americano ya desde el 2016, pero yo siempre saco a relucir mi vivencia como migrante porque eso son las raíces que uno nunca se olvida, igual que las raíces de ser ecuatoriano. Qué bueno. Y también me imagino que en algún momento, ¿cómo fue esa transición, ¿no? Cuando llegas con un idioma diferente y cuando ya comienzas a mezclar las palabras del inglés y te comienzas a olvidar las palabras del español, ¿no? Bueno, felizmente tuve un año en el Cristóbal Colón, ¿no? Entonces el castellano fue muy fuerte a los 12 años y no se me olvidó. Y yo siempre lo practiqué. Entonces... y lo practicas hoy en casa también. Y lo practico hoy en casa. No solo eso, yo hice la maestría acá en la George Washington University muchos años después. Y la maestría era con enfoque hacia Latinoamérica. Entonces los profesores eran de Latinoamérica. Ah, entonces practicabas bien el idioma. Entonces prácticamente hice la maestría en español. Aunque hice la licenciatura, el bachelor's, el asociado, el título técnico, todo en inglés. Hice la secundaria en inglés. Supe mantener e ir aprendiendo y reforzando el español desde esa época hasta ahora. Y el inglés se lo aprende en la escuela, ¿no? Y se lo refuerza en la escuela. Así que esas bases nunca se perdieron. Y en ese proceso educativo de aprendizaje, ¿cómo influyó el hecho de ser migrante? Bueno, es que el migrante siempre echa para adelante, ¿no? Entonces, es el de no rendirse, vamos a ver... resiliente también, vamos, ¿no? A ver cómo... No importa, vamos a ver cómo le hacemos. Lo que sí impactó conmigo, y yo siempre le recomiendo a la comunidad ecuatoriana, es el de conectarse con otras personas, el de poder conocer otras personas que les dé esa experiencia. Y yo le digo mucho eso a las personas que yo conozco a través de los años. No empieces de cero, empieza donde estoy yo. Y ese aprendizaje de vivencia realmente marca la diferencia. Yo creo que el ser migrante y el ser resiliente es una cosa, pero si no nos involucramos en la comunidad y si no generamos esas conexiones y aprendemos de otros migrantes que en ciertos ámbitos han sabido resolver que quizás tú no sabías, eso es importante. Y el compartir esas vivencias con otros, especialmente con nuevos migrantes, ayuda a que el tiempo de aprendizaje de cómo resolver ciertos retos a la interna aquí en Estados Unidos puedan hacerlo de manera más rápida, así todos progresamos al mismo tiempo. Claro, y no solamente acortamos el proceso migratorio, sino también es un aprendizaje de doble vía. ¿Y cómo es que Ron, en este proceso educativo, en este proceso migratorio, llega a vincularse a la comunidad? Como tú dijiste que era importante, ¿no? Bueno, yo cuando estaba en la universidad todavía era indocumentado y yo no sabía cómo podía implementar lo que yo estaba aprendiendo en la universidad. Yo limpiaba casas en Hoboken con mi mamá. ¿Eso era como tu trabajo después de la escuela? No, era después del high school. Yo empecé el college, el Hudson County Community College. Me la estaba pagando desde el bolsillo. Y mi papá se enferma, le da ALS. Y entonces él y mi mamá eran los que trabajaban en limpieza, porque ese es el negocio que pudieron hacer con las herramientas que podían y con el conocimiento que tenían. Y también es un negocio que la mayoría de la comunidad lo hace, ¿no? Correcto. Entonces, y yo lo saco siempre con mucho orgullo, ¿no? Entonces, a mí me toca trabajar con mi mamá mientras yo estudiaba en las noches en la universidad. Significa que la universidad me tomó mucho más tiempo en terminarla. Pero eso logró, una de las cosas era saber cuál era mi valor.
como migrante y mirarlo como trabajador. Entonces había gente que quería bajar el salario a los que limpiaban casas. Y yo lo que hacía era que convencía a la gente, yo le decía, bueno, yo tengo las llaves de 20 familias en Hoboken que confían en uno. Esa confianza vale. Entonces, quiero cobrar X, porque así me pago la universidad y pago los biles del día a día. Entonces, cuando estaba en la universidad, yo quería, aunque no podía conseguir un trabajo aparte, yo quería implementar aquello. Entonces, yo busqué qué había en la comunidad para trabajo comunitario. Así encontré a Organización Juventud Ecuatoriana, que recién había dado su primer ronda de becas, 5 becas de $1,000 a cada estudiante aquí en el área triestatal. Yo me involucro, me hago director ejecutivo porque había que hacer mucho el trabajo. ¿Pero era un esto era trabajo voluntario o era con un salario? Voluntario. Entonces, de corazón, como yo digo, más. amor a la camiseta. Entonces, por amor a la camiseta entré y fue una de las mejores experiencias porque logré... una cosa es que un administrador, los trabajadores les tengan que escuchar y tengan que hacerlo porque es el trabajo de ellos. Otra cosa es influenciar en personas a las que no le estás pagando, pero logras esa pasión y esas ganas de hacer cosas fuera del trabajo. Y eso es un poco más difícil porque es la convicción la que te mueve, no es el salario. Entonces es más allá del monetario y es lo mismo que a mí me tomaba. Entonces eso me ayudó a poder llevarlo a cabo en toda mi carrera, esa expertise que era el trabajo comunitario y el trabajo sin fines de lucro siempre lo he mantenido viviente, aunque no lo hacía a tiempo completo, aunque no lo hacía a nivel de como lo hacía al principio porque estaba en tema de aprendizaje, pero la comunidad siempre la llevo conmigo. Así es, y bueno, en este proceso Ron llega ya a su espacio profesional, ¿no? Sí. Y te vas vinculando y sigues con el tema comunitario. ¿Cómo es que tú llegas hasta donde estás hoy en uno de los roles como vicepresidente de JP Morgan Chase? Sí, bueno, yo cuando era cómo alineo mi propósito de vida, que es tener un impacto en la comunidad positivo. Para mí es el de que la comunidad o la sociedad donde yo vivo sea inclusiva de personas de todos los ingresos, de todas las habilidades, de todas las edades. Y el trabajo que yo ya hacía lo iba cada vez alineando más hacia el tema comunitario, hacia aquello. Entonces era mi plus. Era el de que, aparte de mi experiencia en marketing, aparte de mi experiencia en negocios, era el de tengo esta experiencia comunitaria y estas conexiones comunitarias. Entonces ahora tenías que comunicar a esa comunidad que te hizo parte del proceso, sí, y llevarlo a tu día a día del trabajo. Claro, y era también el de tener esa influencia con personas que son managing directors, gente que son de un nivel alto a nivel corporativo, de que ellos quizás ven las cosas como le mandan un reporte. Ajá, pero un reporte en papel no tiene una experiencia de vida. Entonces, para mí era buscar qué tipo de datos apoyan mi forma de ver las cosas. Entonces, al hacerlo de esa manera, ellos podían convencerse, porque yo también expresaba mi historia de vida y ellos ya sabían mi experiencia y confiaban en mí para decir, ok, vamos a tomar esta decisión que ayuda a la comunidad y ayuda a la empresa. Y tu perfil no era solamente de datos, hablamos de un perfil que tienes acción, que tienes la experiencia, o sea, conocías desde las bases cómo era el proceso comunitario. Y es que hay que saber, a nivel profesional, cómo le llaman contar historias, ¿no? Storytelling. El tema de storytelling, yo me preparé, por ejemplo, en tema de improvisación, con un director de actuación alguna vez, porque eso fue lo que me dijeron unos mentores míos. Era, si no sabes expresarte de una forma que ayude a poder movilizar una acción en una institución o con un equipo, no puedes hacer las cosas. Entonces logré hacerlo a través de eso, es saber las historias, cómo agarrar esas historias y que lleven a un propósito, sabiendo cuál es el objetivo de las personas con las que interactúo. Y en ese momento de saber llevar historias, de contar y de vivir la realidad comunitaria, ¿cómo es que Ron dice, bueno,
Vamos a apuntarle a ser comisionado y a lanzarte para candidato a ser comisionado de la ciudad de Hoboken. Sí, yo empecé en política en el 2015 y yo siempre he hecho política que no es transaccional. O sea, no es que es el tú dame y ahí yo hago, no, es realmente la pasión por el ayudar a la gente, a la comunidad. Y eso me ha hecho de forma diferente. Lo que pasa también es que yo sé de que si ayudo a una persona, esa persona puede salir adelante, pero si cambio un sistema de gobierno para que tú cambias una tuerca y eso ayuda a 1 millón de personas o a 700,000 personas, yo prefiero hacer ese trabajo porque hay mucha gente que hace el otro trabajo. Entonces es saber de que uno es una ficha dentro de un tablero muy grande. Y dentro de ese tablero tuviste el condado de Hudson. Sí. ¿Qué es para ti el condado cuando tú dices voy a lanzarme a candidato a comisionado? Sí, entonces el distrito es todo Hoboken y el malecón de Downtown Jersey City. Y ese es el distrito que vota. Pero la representación y el gobierno es regional, es todo el condado de Hudson. Para mí es importante porque puede ayudar al tema de que se protejan a los inquilinos, que no se incrementen de forma desproporcionada los precios de los alquileres, también que se puedan hacer proyectos de vivienda, que se puedan hacer proyectos para mejorar el transporte público, la conexión y también la seguridad peatonal a través de nuestras diferentes ciudades. Y eso es uno de los temas fundamentales en la convivencia en sociedad cuando estás en un país diferente. Algo tan básico como dónde vivir, qué tan accesible es esa vivienda, ¿no? Y el transporte público que tú lo has mencionado. ¿Cómo tú ves esos temas en el área donde estás actualmente? Es muy complicado porque hay gente, y yo tengo un pie aquí y un pie allá, ¿no? Yo llegué a los 12 años de Ecuador, y sin embargo soy relativamente joven, tengo 39 años, pero como lo veo es de que si uno quiere que la familia de uno crezca y que yo tengo 2 nenas y que mis 2 hijas puedan ir a la escuela ahí, que se puedan criar ahí, que se puedan con sus amigos, con su abuelita que vive también en Hoboken. Si les trepan los alquileres a mi mamá, va a ser complicado que ella pueda convivir con su iglesia, con su familia, con sus nietas. Y así de esa misma manera habemos muchas personas y muchas veces va a través de diferentes niveles sociales y niveles económicos. Hay gente que puede estar muy bien económicamente, pero que no pueden realmente luchar contra un sistema y la estructura, ¿no? Y un incremento de alquileres de un 20% de un año al otro. O sea, entonces logramos de que aunque quizás mucha gente piensa de Hoboken como un área de nivel de ingresos alto, el que el 70% haya dicho, no, yo quiero que se proteja a los inquilinos porque eso hace comunidad, de que la gente pueda seguir viviendo en un área, eso hace que la gente se conozca, que la gente se ayude, que la gente colabore. Y eso es lo que hemos creado en Hoboken. Y mi trabajo comunitario no se ha enfocado solo en la comunidad ecuatoriana, se ha enfocado en la comunidad donde yo vivo. Algunas veces hay gente que me pregunta, bueno, pero tú eres ecuatoriano, pero tú eres americano, ¿cómo se maneja esa parte? Y yo le digo, bueno, es como que Ecuador es la casa de mi mamá, yo es donde yo nací. Son tus raíces. Son mis raíces, son donde yo nací. Pero ahora estoy en mi casa, que es acá en los Estados Unidos. Entonces, yo veo con orgullo los 2 lados y eso se puede hacer. Y mi forma de contribuir y de poder tener un impacto y cambiar las cosas para bien, para mí es a través de la política. Y eso fue uno de los motores principales que a ti te nació. Pero este espíritu, nos mencionaste que, bueno, tu papá fue una gran influencia. Tú cuando estabas en el college, ¿cuándo fue que dijiste, yo voy a hacer algo para cambiar, no un caso, voy a cambiar la estructura, el sistema? Para mí fue cuando fue después de sacar la licenciatura, cuando me decidí a tomar la maestría. La maestría es con la George Washington University en Comunicación Política y Gobernanza. Y ya fue con la idea de que, ok, si voy a hacer estos cambios en tema político y hacer política de una manera diferente, sin venderme a los jefes políticos, realmente enfocándome en la gente y en la ciencia, porque yo estoy buscando cuáles son las políticas que cambian las cosas y cómo hacerlas realidad.
necesito ese entrenamiento. Entonces, en ese proceso debe ser tan difícil para alguien que es nuevo. Tenemos una política que tradicionalmente se ha manejado de cierta forma. Entonces tú vienes a un lugar que no conoces. ¿Y cuál fue uno de los principales retos que tuvo Ron? Bueno, yo no sé si retos, pero el reto era cómo entrar en política sin tener un padrino, ¿no? Político. Y yo lo hice fue buscando entrenamientos políticos dentro de New Jersey, que no eran enfocados solamente en latinos o solamente en Hoboken, pero eran enfocados en la forma de hacer política. Porque eso es lo que siempre, al buscar otros, al decir las cosas en voz alta y decir yo quiero hacer política así, o yo quiero hacer estos cambios, le da a veces esa luz a otras personas que digan yo también quiero. Y así nos vamos haciendo un grupo, diferentes grupos que nos vamos apoyando y sacando experiencias y sacando conocimientos y generando esa influencia en los cambios. Mi estrategia siempre ha sido, no es de decir cuando llegue a esa posición vamos a hacer cambios, es el decir yo estoy generando influencia desde ya, imagínense lo que podemos hacer cuando ya estemos en el puesto de político. ¿Alguna vez te decepcionó la política o sentiste que debías bajar los brazos y tal vez repensar lo que estabas haciendo? No repensar lo que yo estaba haciendo, pero la política siempre defrauda, más bien ciertos políticos. Más allá de enfocarme en ellos, trato de enfocarme en la gente. La gente es la que me inspira, la gente es la que me da esa esperanza. Los políticos, hasta yo de la forma como lo promuevo, cuando yo hablo de mi candidatura, aunque hay mucha confianza de cierta gente, yo le digo, más allá de la confianza que quizás me tengan por la labor que ya he hecho, por tu trayectoria y todo eso. La forma como yo hago política, hago un balance de poder, porque si no tengo los votos, no puedo ganar. Y yo la forma como consigo los votos no es por un jefe político que ya me da, me dice, tengo 3,000 votos, toma y tú no tienes que hacer nada, que esa es la forma que hacen política acá. Sino que yo digo, bueno, yo convenzo a 3,000 personas que voten por mí y ellos saben la forma que yo hago política, el por qué hago y qué cambios yo quiero hacer. Si ellos dicen, has cambiado, ya no haces política como deberías estarla haciendo, ellos me quitan mi poder. Entonces yo mismo me estoy poniendo ese balance de esa relación con la gente porque yo sé que yo no soy perfecto. Y así yo me relaciono con otros políticos que hacen la misma forma. Y así yo puedo trabajar en conjunto con ese tipo de políticos porque estamos hablándonos de tú a tú en vez de que hablar con un jefe político que quiere imponer ciertas cosas con otro. ¿Cuál es el siguiente paso para Ron de aquí a 3 años? Bueno, las elecciones para mí es en junio del 2026. Perfecto. O sea, te vas a lanzar. Sí. Entonces son las elecciones primarias para el Partido Demócrata. El área en la que estoy es mayoritariamente demócrata. Entonces el real enfoque o la real pelea es a la interna. Y el plan es ese, el plan es llegar a la gente, tocar muchas puertas. Ya lo he hecho antes, en el 2023 me faltaron por 200 votos y esa era con una estructura de papeleta electoral que era inconstitucional, fue declarada inconstitucional y fue cambiada. Ahora estamos a la par, estamos 1 a 1 y la idea es hacer los cambios en temas de seguridad peatonal, en temas de vivienda, generar, no solamente quedarme en mi distrito, sino también irme a Union City, irme a Jersey City, irme a Bayonne, irme a Kearney y poder hablar con las poblaciones y los vecinos de allá, porque así se genera esa influencia con otros políticos que quizás quieren correr en esas áreas y armar coaliciones desde ahora. Entonces es coaliciones, pero que sea con enfoque a cómo resolvemos los problemas que muchas veces cobran la vida de las personas. Por ejemplo, como mencionaba, el tema de seguridad peatonal, las calles más inseguras en el condado de Hudson son calles que conectan entre ciudad a ciudad y son manejadas por el condado. Entonces, eso es algo que podemos resolver ya, que los ingenieros ya tienen las soluciones. Falta la voluntad política y eso es lo que traigo. ¿Y cómo Ron lo resolvería? ¿Cuál sería una de las primeras? Hay muchas acciones, pero sí, como una de las primeras cosas que Ron diría, esto yo lo voy a hacer. Bueno, está JFK Boulevard, que es también conocida como el Boulevard de la Muerte, desafortunadamente.
Y yo lo que haría es, que se reduzca el paso cebra, o sea, de que esquina a esquina, que la gente llegue a salvo mucho más rápido. También podríamos hacer lo que le llaman bus lanes, que son carriles exclusivos para buses, para que los buses puedan ir sin tráfico y puedan prácticamente funcionar como funcionan los trenes, como funciona el tren ligero, y así mejorar el acceso a transporte público. Y eso va desde Bayonne hasta el final de Hudson County. Entonces va a ser muy importante hacer esos cambios que ayudan en la seguridad, pero también ayudan en el transporte y en la movilidad de la gente. Una pregunta, sí, vinculándonos al tema político. ¿Por qué el Partido Demócrata? ¿Cuál fue ese motor? Bueno. ¿Cuál fue ese impulso para decir, este es el lugar que quiero ir? Es porque cuando uno conversa, yo puedo hablar con cualquier vecino, sin importar la afiliación política, y muchos son independientes, no son afiliados a partido político. Sin embargo, los lineamientos y las políticas públicas, para mí, las que yo promuevo, se alinean y se han alineado a lo que podemos hacer desde el Partido Demócrata. Ahora, dentro del Partido Demócrata también hay gente que no hace las cosas de la manera correcta, y eso es lo que queremos hacer, los cambios. Sin embargo, estamos en un país bipartidista, y entonces la política es cómo hacemos cambios o cómo tomamos decisiones dentro de un grupo de personas. Eso es lo que es la política. Entonces, si queremos hacer política, es el de poder enfocarnos en cómo podemos, dentro de un grupo, no simplemente abrir un grupo aparte. Es ver, ok, estamos en un grupo, ¿cómo hago los cambios en ese grupo para poder movernos y hacer los cambios que necesita la comunidad? Y por eso escogí el Partido Demócrata. ¿Qué le diría Ron a un joven que quiere ser un agente de cambio social? Bueno, es cómo alinear el trabajo del día a día, del 9 a 5, al trabajo comunitario. No tiene que ser solamente comunitario, pero tiene que tener, creo, algún propósito de cambio. Ese propósito de cambio ayuda a que se diferencie hasta profesionalmente las personas. Y eso también diferencia hasta los empresarios. Las empresas que he visto que han salido adelante muchas veces tienen un enfoque de cambio, de cómo puedo hacer las cosas diferentes. Esa diferenciación da competitividad. Lo mismo es a nivel profesional, lo mismo es a nivel comunitario, lo mismo es a nivel político. Si yo quiero hacer la misma cosa que hacen todos, no me diferencio. El resultado va a ser el mismo. Y el resultado va a ser el mismo, y yo digo, para eso me quedo en la casa. Entonces prefiero es hacer eso, y yo eso recomendaría es, ¿qué es lo que quieres hacer? Empezar por ahí, porque eso te da un norte. Yo a veces digo que una de mis recomendaciones es tener una misión, pero tener un mantra. Una misión es como las compañías que tienen, o las organizaciones tienen una misión, y son como tres oraciones y nadie se acuerda. Un mantra son 4 o 5 palabras que resumen cuál es tu propósito, hacia dónde quieres ir. Entonces yo diría es tener ese enfoque, irlo mejorando, ir avanzando y saber que tienes un norte. Y poco a poco vas a ir conociendo cuál es el rumbo que quieres tomar. Prácticamente sería un practica lo que predicas, lo que generalmente hablamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a hacer unas preguntas de ping. ¿Pong? ¿Con? ¿Ron? Me gustó. Me vas a decir la primera frase o lo primero que venga a tu mente cuando yo te pregunte lo siguiente. Ok. ¿Solamente tengo que responder con una palabra? O una frase corta. Ok. Tu mayor inspiración. Mi papá. Un lugar que sientes como hogar. Hoboken. Ya lo dijiste. ¿Barcelona o Emelec? Barcelona. La persona que más admiras. Mi mamá. ¿Qué es lo que tienes en tu mente cuando digo comunidad? La persona que tengo en mente. Uh-huh. O puede ser... ¿Un grupo de personas? Ok. Un grupo de personas podría ser. Yo pienso comunidad, yo pienso a la mamá que anda con el coche con sus niños, a las señoras que salen de la iglesia y van al parque, a los estudiantes que van a la escuela o van a la universidad, a las personas que
toman el transporte público a las personas que realmente trabajan y hacen mejor el lugar donde nacimos. Inmigración es Oportunidad. Hoboken en una palabra. Lo que representa para ti. Ya no puedo decir hogar, ¿no? Para mí sería familia. Una causa por la que siempre lucharías. Los derechos de los migrantes. ¿Cuál crees tú que es la definición de éxito? El estar feliz haciendo lo que uno hace. Tu superpoder como activista. El ser comprometido. Y ahora pues agradecerte, Ron, por este espacio, por haber compartido con nosotros aquí en Latitud Ecuatorial. Y antes de despedirnos, por favor, tu mensaje para la audiencia que te está escuchando. Bueno, mi mensaje para la audiencia es que sigan adelante, que busquen comunidad, pero busquen también el cómo hacer el bienestar en común, porque muchas veces lo que yo siempre he dicho es que al buscar el bienestar en común, uno también sale salpicado y uno puede recibir aquello. Otra cosa es hay que buscar quedar bien, porque cuando uno queda bien, uno también puede armar su equipo y el equipo que queda bien hace comunidad. Así que espero que podamos conectarnos. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Ron Bautista NJ, ronbautistanj.com, y también me pueden agregar en LinkedIn para poder tener más conversaciones profesionales. Un abrazo. Muchas gracias, Ron, por esta entrevista en donde nos has compartido tus principios, valores y tu trayectoria enfocada en la justicia social y el fortalecimiento de la comunidad. Les recordamos que descarguen nuestra aplicación en cualquiera de las plataformas, ya sea en Apple o Android, y busquen la aplicación WNN. Suscríbanse y denle like también a este video, donde vamos a llegar a todas las latitudes donde se encuentra la comunidad ecuatoriana. Bienvenidos a Latitud News, las noticias más importantes de Ecuador en esta semana, donde abordaremos los temas de seguridad, economía y política. Empecemos. La Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos anunció un acuerdo con Ecuador para compartir información biométrica sobre terroristas y pandilleros tras la reunión que tuvo con el presidente Daniel Noboa en Carondelet. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, señaló que Ecuador es uno de los socios más valiosos para su país. La reunión de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, y Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, se desarrolló a puerta cerrada y con la presencia de otros ministros de Ecuador. Muestra la excelente relación bilateral entre ambos países. Según anticipó la Cancillería ecuatoriana en la agenda de la secretaria estadounidense, estuvieron temas como de migración regular y ordenada, seguridad y lucha contra el crimen organizado transnacional. One's on sharing biometric information on criminals. Tras esta conversación, Noem dio declaraciones a la prensa ecuatoriana en la que anunció un acuerdo bilateral con el gobierno ecuatoriano para facilitar el intercambio de oficiales de enlace y de información en materia de seguridad. El convenio, según Noem, ayudará a atraer a la justicia de Estados Unidos a estos criminales y para lograr esto se compartirá información biométrica sobre terroristas y pandilleros con la finalidad de identificarlos. También se dialogó sobre otros esfuerzos de extradición para que presuntos criminales ecuatorianos en territorio estadounidense puedan ser expulsados y cumplir sus condenas en Ecuador. Vamos a compartir información crítica, colaborar en extradiciones y actuar juntos contra las organizaciones criminales que amenazan nuestras sociedades. Eso fue lo que dijo Kristi Noem, secretaria de Seguridad de los Estados Unidos. Además, la secretaria estadounidense reconoció el liderazgo del presidente Noboa y su equipo, mencionando la reciente extradición a Estados Unidos de alias Fito, líder de los choneros. La funcionaria estadounidense resaltó la reducción de ecuatorianos que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos tras
y la implementación de políticas migratorias más estrictas del gobierno de Donald Trump. Solo en 2024 hubo más de 227,000 encuentros con ecuatorianos en nuestra frontera sur, dijo. Ese número ha bajado drásticamente a 3,448, afirmó Noem, quien atribuyó el descenso a la determinación de respetar las leyes y promover una migración segura y ordenada. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lidera la política migratoria de Donald Trump, que ya suma 150,000 deportaciones en solo 6 meses. Fiscales cercanos al poder. La eventual postulación de José de la Gasca, quien acaba de renunciar al gobierno de Daniel Noboa, habla de una posible postulación para ser el nuevo fiscal general, mientras que Zaira Rovira reemplazará a José de la Gasca en el Ministerio de Gobierno. José de la Gasca renunció al Ministerio de Gobierno del presidente Daniel Noboa el 29 de julio. Todo apunta a que se postulará para ser fiscal general del Estado. No tengo miedo al desafío, dice José de la Gasca sobre concursar para la Fiscalía General del Estado. El abogado guayaquileño fue ministro de Gobierno en la administración de Daniel Noboa durante 8 meses. Antes fue embajador ante la ONU. En los juzgados del país y en los pasillos de la propia Fiscalía, desde mayo de 2025, cuando renunció Diana Salazar, no se descarta la postulación del exfuncionario en el concurso que arrancó el pasado 17 de julio y terminó este pasado jueves 31 de julio del 2025 y que organiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social liderado por Andrés Fantoni para elegir al nuevo fiscal general. Esta comisión será la encargada de escoger entre todos los postulantes al fiscal y seleccionar quién reemplazará a Diana Salazar. De la Gasca ya participó en el 2018 en el concurso donde fue elegida Diana Salazar como fiscal general del Estado. Si eso se concretara, De la Gasca pasaría directamente del gobierno al despacho del fiscal general, que tiene a su cargo los eventuales casos penales que pudieran involucrar a mandatarios y a sus ministros. Esta situación, sin embargo, no es nueva en Ecuador, ya ocurrió 2 veces en los últimos años. José de la Gasca es abogado de profesión, graduado en la Universidad Santiago de Guayaquil y además es licenciado en Criminalística y Ciencias Forenses por la Universidad del Espíritu Santo. El gobierno afirma que Ecuador ahorrará más de $4 millones al año con las deportaciones de presos. Ecuador se encuentra en un proceso de deportación de 1,000 presos colombianos. El objetivo es aliviar los gastos en cárceles del Ecuador. La deportación en marcha de presos colombianos representa un ahorro de más de $4 millones al año para el país. Estamos cerca de llegar al número que habíamos mencionado de 1,000 colombianos. Esto significa que para el Ecuador es un ahorro muy por encima de los $4 millones al año que nos costaba a nosotros como gobierno tener a estos colombianos aquí dentro del país, señaló el ministro en una entrevista. Hasta el momento se ha deportado a Colombia más de 800 de los 1,000 presos previstos. Esta cifra se estableció después que el miércoles se entregara en la frontera a otros 200 presos, detalló el ministro Reinberg. Sobre el proceso de deportación, John Reinberg confirmó que el gobierno colombiano puso transporte para que se puedan llevar a los presos a las diferentes ciudades donde ellos pertenecen. Nosotros pusimos a un grupo militar y policial que todavía continúa en el sitio, trabajando en distintos puntos de la frontera, justamente para buscar y dar seguridad necesaria para quien no pueda ingresar, señaló el titular del Ministerio del Interior, Reinberg. El ministro del Interior recordó que en las cárceles del Ecuador debe haber actualmente 2,200 extranjeros, pero no todos son deportables, pues la medida no aplica a aquellos que tienen sentencias por delitos graves. Al inicio de las deportaciones, la Cancillería colombiana expresó su más enérgica protesta contra Ecuador por comenzar de manera unilateral el proceso de entrega de los reos en la frontera.
Según Colombia, las autoridades ecuatorianas decidieron dar inicio a las deportaciones sin que hubiera diseñado el protocolo, impidiendo la plena identificación de los ciudadanos deportados, la verificación de su situación jurídica y el cumplimiento así de la más básica noción del derecho internacional que prohíbe las deportaciones masivas. A diferencia de otras deportaciones de presos que debían seguir cumpliendo su condena en Colombia, los presos expulsados por Ecuador quedan exonerados y recuperan la libertad al entrar en territorio colombiano si no cuentan con procesos pendientes en la justicia de ese país, informó este viernes pasado la policía colombiana en la frontera. Las acciones por fortalecer la cooperación en materia de seguridad con los Estados Unidos representan un avance significativo. Sin embargo, es importante preguntarnos cuáles son las acciones que se están haciendo a nivel nacional para que la comunidad y los ecuatorianos sientan la necesidad de tener esa seguridad dentro de sus países. ¿Qué acciones ha tomado el gobierno nacional para garantizar temas claves como el empleo, la salud y los servicios básicos? Considerando que debido a las pugnas políticas, incluso a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, actualmente el crimen organizado sigue tomando ventaja llegando a la comunidad, incluso con esos servicios que el Estado no puede proveer. La cooperación internacional debe ir anclada de la política exterior, pero también de todas las acciones que a nivel nacional garanticen a los ecuatorianos el no abandonar su país. En este contexto es importante que también a nivel interno consideremos cuáles son las acciones que permiten que los ecuatorianos no solamente sientan que sus espacios son seguros, que tienen acceso al trabajo, educación y demás, sino que realmente estamos empleando una política pública a largo plazo que permita al Ecuador regresar a ser ese territorio de paz. Les invitamos a que sigan nuestro programa en las redes sociales. Tenemos en Facebook en WNN, en Instagram como WNN Lat Ecua y también en YouTube. Ha sido un gusto compartir con ustedes en este nuevo programa de Latitud Ecuatorial. Con ustedes se despide Lorena Villavicencio.